Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Bienvenidos a este centro, a este pequeño templo de la sabiduría. Y queríamos empezar con una costumbre milenaria de aquí, de Valencia y de los iberos, aunque también la han realizado otros pueblos del mundo. Entonces, la costumbre es pedir permiso para poder hablar. Entonces, jo li vaig a demanar a este home que està així, que es diu Santiago, si puc començar a parlar. ¿Puc? A partir de ahora será todo en castellano o español, no se preocupen. Bueno, el motivo de esta conferencia, yo esta conferencia la di con 25 años, hace bastantes. Entonces, como era la segunda que di, no había quedado satisfecho. Me parece como que Séneca se merecía más, porque dije poco y no sé lo que pensaría el público, pero yo no quedé satisfecho, la verdad. Entonces, la he elegido justo por eso, para cumplir con Séneca e intentar explicar las cosas que él enseñaba como se merece. Voy a ver si lo consigo, esto es aparte. Bueno, vamos a empezar por partes y en primer lugar vamos a ver qué es esto del estoicismo, porque yo cuando entré aquí por primera vez no tenía ni idea de lo que era. No sabía lo que eran los estoicos ni el estoicismo. Entonces vamos a hablar un poco del comienzo de esta escuela de filosofía que empezó en Grecia y empezó muy cerca de la Acrópolis de Atenas, y había un barrio en la ladera de la montaña de la Acrópolis, donde estaba el templo de Partenón, donde estaba la diosa Atenea, que le dio el nombre a la ciudad de Atenas, claro está, que es la diosa del conocimiento, de la sabiduría y de la guerra interior. Por eso lleva un casco y lleva un escudo y lleva una lanza, pero no es una guerra física, es una guerra de aquí, de lo que las personas tenemos que hacer para ir por el buen camino. Vamos a ver qué es esto del buen camino. Bueno, pues en esta parte de la Acrópolis hay un barrio que aún se le llama el Cerámico, y había allí unos pórticos. Y entonces, pues allí en griego, pórtico se dice estoa. Y allí era donde el primer estoico pues iba dando sus lecciones, sus enseñanzas a todas las personas que a él se le acercaban. Igual enseñaba a reyes que a gente sencilla. Él no hacía distinción. Aquel que quería aprender podía acudir a él. Este señor que enseñaba ahí en la Stoa Poikile, en griego, pues se llamaba Zenón y era de Chipre, un país pequeño que está muy cerca de Roma, de Italia. Y entonces este señor, pues al principio era un comerciante, una persona normal y corriente, no era filósofo ni nada. Pero resulta que en una ocasión, viajando en un barco, y el barco naufragó, y él perdió todo lo que tenía, porque él era un buen comerciante, su padre ya eran comerciantes, y llegó a la orilla con la ropa que llevaba puesta, lo había perdido todo, que lo llevaba en el barco. Entonces se quedó así un poco, que como podía ser que él llevaba una vida placentera, una vida bien, se hubiera quedado sin nada. Se había convertido en una pobre persona, no tenía nada. Fue a Atenas y allí conoció la escuela que se llama la Academia. La Academia es la escuela que fundó Platón en Atenas y que duró prácticamente o más de 1000 años. Entonces él entró en contacto con las enseñanzas de la Academia y conoció pues la figura de Sócrates, y inspirándose
en Sócrates, que si no era estoico era muy parecido, y entonces él empezó a explicar lo que era el estoicismo. Bueno, vamos a hablar de algunos otros estoicos, porque de este señor se conserva muy poco, de lo que enseñaba hay muy pocas referencias, de este Zenón, de Citio. Citio significa Chipre, Citio. Antes pues tenían la costumbre de decir el nombre y el lugar de donde eran. Normalmente se han pasado la historia de esta forma. Entonces pues han habido varios estoicos muy, digamos, muy reconocidos, muy importantes. Uno de ellos fue el emperador romano Marco Aurelio. Y tengo que decir que aunque esta filosofía empezó en Grecia, digamos que se desarrolló totalmente o mucho en Roma. Entonces, la filosofía estoica es una filosofía que, digamos, lleva a las personas a una vida austera, una especie de vida, no sé cómo decir, monástica, de soportar el sufrimiento, de soportar el dolor. Y pues Marco Aurelio, él era estoico, pero él no escribía nada, Él lo que hacía era que todos los días por la noche reflexionaba de cómo le había ido el día, de las cosas que había pensado, las cosas que había hecho, en qué se había equivocado, cómo podía hacer para mejorar. Y entonces escribió un libro solo para él, pero claro, cuando luego llegó, hubo gente que conoció ese libro y lo leyó y se dio cuenta que ese libro parecía un libro de poesía, era una obra de arte, o sea, la forma con que escribía era estupenda. Y todavía hoy se puede conseguir el libro de Marco Aurelio, que se llama Reflexiones, pero que en la lengua que él utilizaba se llaman soliloquios. Soliloquio significa que se está escribiendo para él solo. Y hoy en día se puede comprar casi en cualquier librería si no está agotado. Pero bueno, se consigue fácilmente. Luego también hubo otro estoico, solo vamos a hablar de este más, porque luego tenemos que hablar de Séneca, y Séneca tiene mucho material. Fue Epícteto, que este filósofo estoico era griego y era un esclavo. También tenía que padecer cosas. Y claro, ¿cómo salir adelante cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor, cuando hay incomprensión, cuando hay abuso de las personas? Tienen que ser fuertes para poder resistir esto. Entonces este Epícteto no era tan poeta, no escribía, digamos, tan delicadamente, pero decía las cosas rectamente. O sea, iba al grano totalmente y de forma que todas las personas lo pudiesen comprender. No se trataba de utilizar un lenguaje así muy sofisticado, palabras muy raras, sino que todo el mundo lo pudiera entender. Entonces voy a decir algunas de las ideas que dio Epícteto. Y Epícteto decía que no existe el bien y el mal, solamente existe en nuestra voluntad. O sea, depende de nosotros. De todas las cosas del mundo, unas dependen de nosotros y las otras no. O sea que dividía el mundo en dos cosas. Las cosas que dependen de nosotros son nuestros juicios y opiniones, nuestros deseos. Es decir, todas las cosas que realizamos nosotros, nuestros movimientos del cuerpo. O sea, todas las cosas esas son las que dependen de nosotros. Y las que no dependen de nosotros son nuestro cuerpo, porque hoy lo tenemos y algún día puede ser que no lo tengamos, puede ser no, seguro. Es el primer contrato que hemos firmado.
lo pueden ver en su mano, hay una M. Alguien, si no lo sabe, que se mire la mano. Entonces, el cuerpo no depende de nosotros. Las cosas materiales no dependen de nosotros. La fama que obtengamos, buena o mala, no depende de nosotros. La fama es lo que dicen los demás, de una persona o de otra. Tampoco dependen de nosotros los honores y las dignidades. Y seguía diciendo, las cosas que dependen de nosotros son libres por su propia naturaleza. O sea que nosotros podemos hacer lo que queramos. Podemos pensar y decir lo que queramos. Nadie nos puede obligar a realizar lo que no queramos. Eso depende de nosotros. Por eso es libre. Pero las cosas que no dependen de nosotros son esclavas, son débiles. Y nosotros no podemos, seguir las cosas que no dependen de nosotros, porque si realizamos las cosas que son esclavas, siempre tendremos dolor, siempre tendremos sufrimiento, padecimiento y todas las cosas malas que se pueden tener. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos de nosotros. Pero claro, para eso tenemos que, por medio de la razón, tenemos que, conforme vayamos adquiriendo experiencia en la vida, y nosotros podemos distinguir qué es lo que queremos ser, por decirlo de alguna forma. O sea, qué es lo que queremos decir, qué es lo que queremos pensar. Vamos a ver cómo podemos aprender estas cosas. Bueno, de forma que ya tienen ustedes una herramienta, un elemento para, poder combatir todas las cosas que se nos avienen diariamente, que no me van bien los negocios, que la grúa se ha llevado mi coche, que bueno, todas las cosas que no dependen de nosotros. Si nosotros nos preocupamos de lo que no depende de nosotros, siempre estaremos con sufrimiento, siempre estaremos con dolor. Y esto es lo que dijo Epicteto, que espero que todo el mundo lo haya podido comprender, o por lo menos de momento, porque estas cosas que se aprenden, si se aprenden, a lo mejor nos llaman la atención y durante un día o dos, pues a lo mejor seguimos estas normas. Pero si luego se nos olvidan, pues no hemos hecho nada. Entonces, pues esto hay que hacer como cuando... Voy a contar una anécdota mía, creo que es la primera vez que cuento una de las 60 conferencias que he podido dar, que me han dado la oportunidad, digamos, que yo me pueda expresar. Era que yo de muy joven practiqué artes marciales, y entonces, karate en concreto, y entonces vino un discípulo del fundador primero del karate. Y vino de Japón aquí, no sabía ninguna palabra en español, por supuesto, pero sabía hablar inglés. Y entonces nos dijo, después nos dio una clase, porque nos habíamos reunido todas las escuelas en un sitio grande para que él nos pudiera dar una clase, porque había venido de Japón a propósito para examinar a aquellos cinturones negros que iban a recibir ese cinturón. Y él tenía que estar. Y entonces lo llevamos a Alboraya a tomar una horchata por ofrecerle algo de aquí, de esta tierra. No sabemos si le gustó o no, porque los sabores distintos de países que no conocemos, pues a veces nos resultan extraños. Pero nos dijo una cosa sola, que aún me acuerdo, hace muchos años. Y dijo, nosotros cuando vayamos por la calle, cuando estemos en el metro, en un restaurante, en casa, siempre tenemos que ir, pues supongamos que vamos andando, como si ahí de esa esquina fuera a salir alguien con un palo y nos fuera a dar en la cabeza, o una patada en la espinilla. Dice, nosotros tenemos que ir todo el día con ese tipo de atención. Entonces, si alguien nos quiere hacer daño, que es muy raro, porque a mí solo me han pegado un guantazo en mi vida,
muy fuerte. No me lo esperaba, todavía no había aprendido esto. No, un gitano me dio un guantazo que... Pero eso es muy raro. Hay mucha gente que nunca le han pegado, porque nos tienen que pegar. Pero si uno va atento, es cuando va con varios niños, que ahí están mis nietos, y yo tengo que cruzar la calle. Tiene que estar uno pendiente de que vayan cogidos de la mano. Los que tienen hijos lo saben, o los que se acuerdan de cuando eran pequeños. Las madres tienen esa suerte de tener esa concentración, esa atención de estar siempre pendiente de lo que nos pueda suceder. Fíjate qué lección más grande que nos dio el japonés, para aquellos que hemos sabido recordarlo a lo largo del tiempo. Pues con esto pasa lo mismo. Las enseñanzas que se dan, pues a veces eso, nos penetran y nos gustan, es bastante interesante, pero claro, si luego nos despistamos, pues resulta que nos entran cosas dentro de la cabeza y entonces, claro, no las podemos parar, no las podemos esquivar, se nos meten dentro y son cosas que no nos interesan y que no dependen de nosotros, entonces nos hacen mal. O sea que esto no solo sirve para la vida material, para una pelea, para una defensa, sino que el estar siempre atento, uno sabe qué tiene que hacer, qué tiene que decir, qué tiene que pensar, porque a lo mejor ya lo sabéis todos, pero nosotros tenemos dentro, sabemos qué es lo que se debe hacer en cada momento, qué es lo que se tiene que decir, qué es lo que se tiene que pensar, que hacer con las propias manos. Pero claro, si no tenemos la atención del japonés, no nos damos cuenta. Y nosotros tenemos que hacer lo que depende de nosotros. Y voluntariamente podremos hacer lo que es correcto, lo que es debido. Ahora vamos a hablar un poco de la vida de Séneca. No voy a poder comentar nada porque él tiene mucha historia, porque él vivió durante una época que conoció a 5 emperadores. Si vamos a contar toda la historia de todos los emperadores, pues no nos dará tiempo de comprender la doctrina de Séneca. Lucio Anneos Séneca, que es su nombre completo, nació en la colonia romana patricia de Córdoba. O sea, nació en España, que en aquella época no se llamaba España, decían Hispania, que es lo mismo, pero fue muy bien educado. Su padre, que en vez de Lucio, y ahora no puedo recordar su nombre porque tantos nombres he leído, me van a disculpar, su padre lo educó de una forma muy buena porque era una persona de mucha cultura. Y de las pocas cosas que se conservan es que cuando era muy joven él escuchó muchos discursos y cuando era mayor se acordaba de todos los detalles e escribió los libros de los discursos que había escuchado en su juventud. Esto es una cosa única. Su madre también era, como si bien él nació en Córdoba, pero su familia era romana, educó a sus hijos también en las normas de las matronas romanas que también habían cogido esa, digamos, austeridad estoica y corrigiendo a los niños, corrigiendo a sus hijos para que tuvieran una educación correcta. Tuvo 2 hermanos. Esto es una curiosidad histórica, no tiene nada que ver con la conferencia, pero uno de los hermanos se llamaba Novato y resulta que es el único español que nombra el Nuevo Testamento, los Evangelios. Aparece por ahí ese señor. Nunca más en los Evangelios ha aparecido el nombre de ningún español. Es una curiosidad histórica. El caso es que de muy joven parte hacia Roma y ahí pues estos emperadores que él conoció pues fueron el primer emperador de Roma fue Octavio Augusto.
el segundo fue Tiberio, el tercero fue Calígula, el cuarto fue Claudio y el quinto Nerón. Esos fue todos los emperadores que él conoció a lo largo de su vida. El que más influencia tuvo con Séneca fue Nerón, porque Nerón cuando llegó a Roma de joven, no se sabe la edad, pero a lo mejor 18 o 20 años, llegó a Roma y entonces pues él empezó a hablar y enseguida se hizo conocido porque hablaba muy bien, se expresaba muy bien y las cosas que decían eran todas muy interesantes y entonces lo nombraron preceptor de Nerón y él fue el maestro de Nerón de cuando era pequeño y joven, incluso algunos de los discursos que dio al principio se los escribía el mismo Séneca, pero luego pues ya Nerón fue cogiendo más experiencia y ya pues ya no quería que le escribieran nada, quería él gobernar a su aire. Séneca tuvo que sufrir muchas cosas en su vida porque él padecía de asma y le daban unos ataques que según cuenta él eran irresistibles, no podía respirar y eso pues también le causó mucho dolor. Luego fue 2 veces condenado a muerte, solamente murió una vez, la última, porque es que en la primera ocasión que lo habían condenado a muerte, pues lo avisaron y pudo huir. Luego ya se olvidaron, porque ahí hubo una época que en Roma cualquiera era condenado a muerte, y por eso no quiero hablar de esa época, porque hubieron algunos emperadores un poco así. Luego también tuvo que padecer la cárcel, lo metieron en la cárcel, claro, si es lo que decía, no le parecía bien al gobernante, pues a la cárcel. Fue desterrado en Córcega, una isla que está entre España e Italia, que hoy en día Córcega pertenece a Francia, Sicilia pertenece a Italia. Córcega, Nápoles y... no. ¿Qué isla me falta? Cerdeña. La isla de Cerdeña. Córcega y Cerdeña. Está una isla debajo de otra. Estos son, os voy a decir una cosa, todos estos son detalles históricos, estos son, digamos, suplementos. Si me equivoco, para mí no tiene importancia. Lo que yo quiero expresar bien es la doctrina estoica. O sea, para que sepan ustedes que lo importante, porque si uno lee muchas cosas y se anota 400 nombres, seguramente se le va a olvidar alguno. Seguramente no, fijo. Y entonces allí, pues como lo habían desterrado, pues tuvo que vivir en esa isla de Córcega y ahí aprovechó para escribir muchos de sus libros, porque él no desaprovechaba el tiempo, pues porque Séneca llegó a tener varias magistraturas. Él fue cuestor en Roma, que era, digamos, un juez que se encargaba de los asesinatos, que se encargaba del heraldo público, de todo el dinero, y también de las arcas de los ejércitos, o sea, tenía mucha responsabilidad. Y también se encargaba pues, de todos aquellos que querían dividir el imperio y también de los traidores. Pues tenía una responsabilidad muy grande, porque en un imperio tan grande como el Imperio Romano, que cogía toda la parte del norte de África, Egipto, bueno, Europa, muchísimo, era mucha responsabilidad, y luego finalmente llegó a ser senador. Senador es, pues digamos, como un diputado hoy en día, porque hoy existe el Congreso de los Diputados y también existe el Senado, pero antes solo había un Parlamento, y él llegó a ser también senador. Bueno, con todas estas cosas, él tuvo tiempo de realizar un viaje a Egipto y de pasar allí una temporada y escribir un libro que se llama El lugar del Sagrado Egipto. Y también otro libro que se llama El lugar de la India. Sabemos que ha estado en Egipto y pudo escribir. Lo que no se sabe es si él estuvo en la India. Yo no sé cómo pudo escribir un libro sobre la India sin conocerla, pero bueno, son cosas que se nos pierden porque eso como hace más de 2000 años, hace 2027 años, pues no sabemos, cosas que se pierden. Estos libros que he nombrado ahora, estos se han perdido, desgraciadamente se han perdido, porque
Muchos libros de los que escribió se han perdido, pero la mayoría se han conservado. Bueno, Séneca al principio pues también tuvo sus maestros. Él acabó siendo un maestro, pero al principio tuvo que aprender de otros en la juventud, como nosotros también. Tenemos que aprender muchas cosas y entonces fue seguidor de un estoico que se llamaba Atalo. Atalo, ¿no? Porque que cuando lo leí digo, esto, qué nombre más raro. Y también aprendió de los pitagóricos, un tal pitagórico que se llamaba Soción, aprendió de los eclécticos, aprendió de los epicúreos, de los cínicos, bueno, fue bebiendo de todas esas cosas. Yo supongo que como él era muy inteligente, lo que hizo fue extraer lo mejor de todos y formar su propia idea, su propio pensamiento. Bueno, la obra de Séneca es bastante extensa y creo que aquí hay algunos libros que los venden. No estoy haciendo propaganda comercial, pero se pueden conseguir. No, yo soy una persona que tengo la desgracia o la suerte de pertenecer al signo de Sagitario. No entiendo nada de astrología ni de todo eso, no sé nada. Pero sé que si decimos una cosa, normalmente decimos lo que sentimos. Por ahí alguna vez mentimos, como todos los demás, supongo, pequeño. Y entonces, pues, de los libros que se conservan unas tragedias, que unos dicen que son 8 y otros que fueron 9, no tiene importancia, que están dedicadas más como son personajes míticos, como por ejemplo Hércules y otros, pero que son unas tragedias no para ser representadas en teatro, sino que eran tragedias sencillamente para leerlas. Luego pues se conservan los 7 libros de la sabiduría, que ese nombre es más moderno, él no lo llamaba así, y luego están los libros de las consolaciones, que según los autores son los más interesantes, y que las consolaciones eran, por un lado, eran discursos, pero por otro lado eran cartas, epístolas que él enviaba a sus amigos o a sus discípulos que sufrían el padecimiento de seguir las cosas que no dependían de ellos. Entonces, cuando les venía una dificultad, cuando les venía un problema, pues se echaban atrás, se arrugaban, como decimos hoy en día, se hacían así y no sabían cómo enfrentarlas. Entonces él escribía esas cartas que se llaman las consolaciones y gracias a esas cartas hemos aprendido mucho de lo que hoy queremos aprender. Vamos a centrarnos ya en las consolaciones y lo que vamos a decir, si logro decirlo como es debido, pues es muy pedagógico, es muy importante. Él decía que todo el universo, que todo el mundo, que toda la humanidad están gobernados por un nombre que se puede decir de varias formas, que es la divina providencia, pero que también es Dios. Que todas las cosas que suceden en el mundo tienen una razón de ser, no son casualidad. Y que, por ejemplo, hemos observado en las noticias el terremoto de Turquía. A veces vemos el volcán de las Islas Canarias. A veces vemos tormentas en los océanos, aguas de los ríos que se salen del cauce. Todas esas cosas no son casualidad. Todo sucede por una razón. Y entonces dice que los hombres tendríamos que observar, la naturaleza. Observando la naturaleza comprenderíamos esas cosas. Vamos a ver qué es
observar la naturaleza. Por ejemplo, uno puede pensar, pues bueno, observar la naturaleza, me voy al campo, a un lugar donde se respire aire puro, donde hayan árboles, paz, animales, se pueda ver aire también limpio, y eso pues podemos pensar que sea observar la naturaleza. Lo es. Pero hay otra forma de observar la naturaleza. Por ejemplo, esto ya lo conocían los griegos, la atracción que ejerce la luna sobre las aguas del mar. Esto no es nuevo. Vemos que las aguas del mar, en determinada hora, cubren parte de la playa o de lo que haya. Pero en determinado momento ese agua se va. ¿Qué querrá decir esto? Pues quiere decir que las mareas todos los días, a la misma hora, suben y bajan. Suben y bajan. O sea, que hay como una ciclicidad digamos, de la naturaleza. Estos ciclos los podemos llevar mucho más lejos. Por ejemplo, observamos que la Tierra tarda un año en dar la vuelta alrededor del Sol, 365 días. Y en esa vuelta hay momentos en que está el invierno. Y entonces, pues, en el invierno parece como que muera la naturaleza. Los árboles, muchos árboles pierden las hojas, digamos, no hay flores como en primavera y los frutos no maduran. Pero luego resulta que viene la primavera y entonces viene como si renaciera de nuevo la vida. Todo vuelve a la vida. Las hojas de los árboles vuelven a los árboles, vuelven a salir las flores, las frutas maduran, el trigo sale. Todos sabéis que el trigo saca una ramita verde así pequeñita. Y pasan meses y sigue la misma rama. Yo lo sé porque iba a trabajar muy lejos y lo veía todos los días y mi padre me lo decía. Mira, ¿ves la ramita esa? Eso está meses. De repente viene el verano, ¡pum!, y el trigo sale. Sale, bueno, no es que sea de un día para otro, pero, o sea, la ramita, con su inteligencia, sabía que tenía que esperar el momento que le tocaba. Y entonces salía. Entonces vemos otro ciclo. O sea, muere la naturaleza, nace la naturaleza. Muere la naturaleza, nace la naturaleza. Pero es que eso resulta que está en todas partes. Vemos que existe el día y la noche. Y al día siguiente vuelve el día y la noche. O sea que la naturaleza no tiene, digamos, trabaja siempre. No trabaja unos días y otros días no. Siempre trabaja. Digamos, no tiene ocio. Siempre tiene que hacer las cosas y nunca para. Luego también vemos que dormimos y luego viene la vigilia y todos los días dormimos y todos los días nos despertamos y todos los días dormimos y todos los días nos despertamos. Otro ciclo. Y luego también resulta que tenemos que morir y como tenemos que morir, pues si vamos al ritmo de la naturaleza luego tendremos que nacer. Todos sabemos que los griegos y los romanos hablaban de otra vida, de la reencarnación, comúnmente se hablaba de eso. El primero que habló sobre reencarnación fue Pitágoras, pero luego eso era conocido, Platón también hablaba, los cínicos todos hablaban de la reencarnación, porque si no, estaríamos en contra de la naturaleza, no seguiríamos los ritmos de la naturaleza, no seguiríamos la armonía del universo, que está todo gobernado y todo está en evolución. No podemos decir, los seres humanos también estamos en evolución, pero no podemos decir hacia dónde acabará esa evolución.
El que diga que lo sabe, miente. El que diga que sabe dónde empieza el universo y dónde termina el universo, miente. Cada año se descubren nuevas estrellas, cada año se descubren nuevos planetas. No sabemos hacia dónde vamos. Lo que sí que sabemos es que hay un ritmo y que hay que seguirlo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dentro de la naturaleza. Bueno, hemos llegado al primer paso, hay que seguir. Que esto tiene tela, de verdad. Luego, nosotros, que somos mortales y también inmortales, pues tenemos que aprender a trabajar como la naturaleza. No unos días sí y otros días no. No me refiero que los domingos vayamos al trabajo, no me refiero a eso, sino me refiero a que tenemos que llevar una continuidad en nuestra evolución, en nuestra razón. Porque la razón, según Séneca, es un reflejo de las leyes de la naturaleza y es un reflejo de Dios. Entonces, tenemos que seguir todo eso. La razón tiene que observar la naturaleza, tiene que comprenderla y luego, por medio de las herramientas que nos ha puesto también la naturaleza, una de ellas es la virtud, pues tenemos que empezar a hacer el bien, a elegir el camino del bien. Vamos a ver qué es lo del camino del bien. Las leyes de la naturaleza las podemos encontrar en una síntesis, un resumen muy bueno que existe, que son las 7 reglas, normas o leyes del Kybalión, y explica cada una por una todas las leyes de la naturaleza. Y son muy cortas, pero si lo leemos atentamente y con las cosas que estamos aprendiendo ahora y otras que aprenderéis en el futuro, pues entenderemos las leyes de la naturaleza. Nosotros no podemos ir en contra de la naturaleza, tenemos que ir a favor de la naturaleza. Pero nos han dado una oportunidad que muchos seres, digamos, del planeta Tierra no tienen, que se llama el libre albedrío. El libre albedrío es, una vez comprendiendo todo esto de la naturaleza, es elegir el camino que queremos tomar. Si queremos ir, digamos, en consonancia con la naturaleza, o queremos apartarnos del camino y queremos ir, no sabemos a dónde, porque eso todavía es más difícil. Entonces, tener el libre albedrío es poder elegir nosotros sin que nadie nos persuada, sin que nadie nos compre. Si te doy tal dinero, si dices esto, te compro de alguna forma, si haces tal cosa. No, sino que el libre albedrío es poder elegir nosotros cómo queremos ser, cómo queremos vivir, qué es lo que tenemos que aprender. Entonces, pues, ahora viene eso, que si elegimos el camino del bien, que solo está, como hemos dicho al principio, en nuestra voluntad, no existe el bien y el mal, sino en nuestra voluntad, en nosotros. Entonces, si uno elige ese camino, pues tiene que vivir conforme a las leyes de la naturaleza, a las leyes de Dios o de los dioses que decían en aquel tiempo los romanos. Lo de los dioses es fácil de comprender. Nosotros también tenemos nuestros santos, tenemos nuestros ángeles, y todas las culturas tienen, digamos, seres intermedios que nos pueden ayudar o no, si a alguien no le interesa, pero siempre han existido este tipo de elementos a nuestra disposición. Entonces, nosotros, si elegimos eso y queremos vivir así, tenemos que seguir
el otro libro que escribió Séneca, que es La constancia del sabio. O sea, uno no puede hacer las cosas 3 o 4 días o 5 días, sino que tenemos que seguir así siempre. Siempre nos vamos a seguir equivocando. Esto no quiere decir que si uno sigue eso ya está iluminado. No, siempre nos vamos a seguir equivocando. Pero cada vez que nos equivoquemos, recurriremos a la frase que dijo Séneca, que la que hemos dicho antes, solo un bien puede haber en el mal, la vergüenza de haberlo hecho, y nos corregiremos y seguiremos cogiendo experiencia, que es de lo que se trata, para, digamos, que nuestra vida llegue a lo que todos deseamos, que es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? La felicidad, dice que la falsa felicidad, que el placer, digamos, se acaba cuando más gusto nos da. El placer, digamos, ser un beodo, un borrachín, ser un glotón, comer más de la cuenta, drogarse, fumar mucho, todo eso nos hace daño. ¿No es verdad? Entonces, si seguimos a la naturaleza, todas esas cosas las tenemos que apartar. Muchas de las enfermedades que tenemos, y eso se sabe de sobra, vienen por nuestros errores, por nuestros vicios. Muchos cáncer de pulmón viene por fumar mucho. Aferrosis en el hígado viene de tomar excesivamente alcohol. O sea que todo hay que hacerlo en un justo medio, que decían los griegos siempre, y que todas esas cosas nosotros tenemos la oportunidad de vivir de esa otra forma. ¿Y cuál es la otra forma? Ya para ir resumiendo, para no sufrir. Pues entonces lo que tenemos que hacer es que cuando nos viene una adversidad, que a todos nos vienen en un nivel o en otro, yo hoy me quería ir. Bueno, no es verdad. Pero a veces uno dice, madre mía, tengo que ponerme a hablar delante de 60 personas y no por miedo a hablar, sino por miedo a que no me comprendan a dónde quiero llegar. Eso es mi miedo, pero tengo que ponerme aquí delante, nunca me he vuelto atrás. Fíjate, mi reputación y mi fama, ¿a dónde iba a parar? Entonces, cada vez que nos venga algo que nos turbe la vida, siempre pensar las cosas que dependen de nosotros y las cosas que no dependen de nosotros. Cualquier cosa que nos pase, la pobreza, la enfermedad, la vejez, el destierro y la muerte, pues yo sé que es muy fácil decirlo. Esto también me lo digo para mí, ¿eh? No se crean que yo no estoy en ese plano, digamos, tan especial. Entonces, cuando nos viene algo así, tenemos que sacar lo que tenemos dentro. ¿Qué tenemos dentro escondido? El valor de no temer esas cosas y resignarse a lo que la vida, a lo que la naturaleza nos ponga. Y entonces, pero no para no hacer nada, sino para decir, esto que me viene hacia mí, lo voy a solucionar. Lo voy a solucionar. Y entonces, si uno tiene esa mentalidad positiva, creativa, lo puede solucionar. Ya lo hemos dicho antes, ¿quién de ustedes no ha solucionado cosas que creía que no podía? Y sin embargo nos hemos puesto a hacerlas y al final nos ha salido bien las cosas. ¿Todos? Bueno, pues digamos, ese valor de enfrentar esas cosas, que es, digamos, la norma principal estoica, nos llevaría a sufrir menos. Porque si una cosa nos viene y no la podemos remediar, no vamos a pasarnos todo el rato quejándonos, llorándonos, digamos, echándonos para atrás. Vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a ver qué se puede hacer. ¿Cómo se puede solucionar? Y entonces
siguiendo todas esas cosas, podríamos llegar a lo que es la felicidad. Antes ya hemos dicho lo que no es la felicidad. La felicidad no son todos los deleites, todos los placeres, la pereza, ir con los amigos, me tomo 5 cervezas, está bien ir con los amigos, pero también hay que saber qué es un amigo. Porque yo, por desgracia, he perdido amigos que creían que eran mis amigos y, sin embargo, por conveniencias o por cosas que se les ocurrían, se iban y no volvían más. Digo, esto no es un amigo. Un amigo es un amigo siempre. Un amigo es el que cuando necesitas o te necesitan, tú vas a apoyarlo para que salga adelante. Eso es un amigo. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Un amigo es un amigo. Un amiguete o un amigacho, pues es un amiguete o un amigacho. Pues la felicidad le pasa lo mismo. La felicidad no son los placeres, digamos, pasajeros. La felicidad tendría que ser siempre. O sea, una felicidad que los estoicos llamaban inmortal. Nosotros, como en nuestro lenguaje actual, le decimos atemporal. O sea que las cosas que duran poco, que son pasajeras, no son verdaderas. Las cosas que no tienen tiempo y que sirven para todas las personas de la humanidad, teniendo cualquier tipo de ideología política, cualquier tipo de religión o no religión, si uno es, digamos, ateo, si uno es escéptico, aséptico, da igual. Digamos, las cosas que sirven para todos los hombres de todos los tiempos, esas son las cosas verdaderas. La verdad no pasa de moda. La justicia justa no pasa de moda. Aquí los parlamentos de todo el mundo podrán cambiar las normas de justicia muchísimas veces, pero la naturaleza, digamos, la justicia de la naturaleza, la justicia de Dios, es justa, siempre. No quiero decir más cosas por no meterme en algún mundo que no puedo salir, porque esto tiene más tela, os digo de verdad. Entonces, nosotros tenemos que aprender a diferenciar las cosas que son reales y las cosas que participan de esa realidad, pero no es para siempre. Los valores atemporales, las cosas atemporales sirven siempre, no tienen moda. Los libros, hay algunos que pasan de moda, otros no. Los de los estoicos de más de 2000 años, y ahí los tenemos. Los podemos consultar y yo se los recomiendo y se darán cuenta, como esas cosas que dicen no tienen moda. Sirven siempre para todos, en todo tiempo y lugar. Bueno, ya hemos dicho muchas de las cosas que quería yo decir y lo que Séneca pretendía es que cada uno de nosotros, digamos, adquiriese esa fuerza que tiene interior que todos tenemos y poder ser más felices, aunque no tengamos la felicidad total, pero que nos dirijamos a ella. Dirigirse a la felicidad es dirigirse a Dios. No sabemos quién es Dios, pero tampoco podemos decir que no existe. El fundador de esta asociación, que se llamaba Jorge Ángel Libraga, decía que aquel que niega a Dios le está dando vida, porque no se puede hablar de una cosa que no existe. Curiosa definición. Y Dios, según otros filósofos, es aquello que no entendemos del todo, que no comprendemos. O sea, y como nos supera, digamos, lo que nosotros podemos llegar a comprender, le llamamos Dios. La palabra nuestra de Dios, como vosotros sabéis, también viene del griego, porque Zeus, que era, digamos, el dios principal de la religión griega,
que digamos, tenía más poder que los otros 3.000 dioses que habían, porque era Zeus. Entonces esta palabra, pues, con la pronunciación se fue cambiando, sin darnos cuenta cambiamos las palabras, en castellano también, en todos los idiomas se pierden, y entonces de Zeus luego se pronunciaba Teus, de Teus, Teo, de teología, teosofía, y de Teo, Deo, y de Deo, Dios. Esta es la consecuencia de dónde viene esta palabra. La palabra Zeus y la palabra Dios es la misma, porque Dios solo hay uno. Solo hay una religión, solo hay una humanidad. Todos los hombres somos igual. Esto también son palabras del fundador de esta institución. Y yo no quería decir yo solo cosas, porque a lo mejor hay alguien que quiere que yo le responda alguna pregunta, no me la pongan muy difícil. Y si hay un micrófono por ahí y alguien quiere decir algo, pues lo puede preguntar o puede agregar algo. Siempre hay alguien que a lo mejor tiene algo que puede hacer completura a lo que ya se ha dicho, porque estas cosas tan profundas no se pueden decir en una hora. No se pueden decir en una hora. Esto es cuestión de insistir, y la constancia del sabio. La constancia del sabio. La vida es una escuela de aprendizaje. Y Séneca lo resumía en una frase sola. Nosotros vivimos para aprender a morir dignamente, para que cuando nos llegue esa hora, que nos va a llegar, ¿para qué nos vamos a ir escondiendo? Un día tenemos que enfrentar la muerte. Entonces, cuando nos venga, yo también tengo que aprender, evidentemente. Tenemos que, digamos, estar ahí. Tenemos que ser valientes y comprender que forma parte de la naturaleza. Y si al mismo tiempo comprendemos que la muerte no existe, pues todavía mucho mejor para nosotros.